umbral, pero tú quieres hablar de otra cosa. Así que, bien. Adelante, Víctor. Pues voy a empezar por recordar la frase que sirve de pórtico a este seminario. Parece que las verdades necesarias, tal como se las encuentra en las matemáticas puras y particularmente en la aritmética y en la geometría, deben tener principios cuya demostración no depende de ejemplos y, en consecuencia, tampoco del testimonio de los sentidos, aunque sin los sentidos ni siquiera se nos hubiera ocurrido pensar en ellos. Yo creo que la frase es ni más ni menos que de Leibniz. O sea, claro, es de que estamos hablando. Y digo que es interesante que la frase sea de Leibniz porque, claro, Leibniz no es cualquiera. Es decir, como es obviamente un filósofo, como sabéis, la filosofía no solo tiene amigos. Hay quien incluso considera que, por así decirlo, es una disciplina un poco pasada de rosca y que no tiene criterios suficientes de objetividad ni de legitimidad epistemológica, etc. Bueno, claro, Leibniz era matemático, inventor del cálculo diferencial con Newton y muchas más cosas. O sea, entonces, bueno, que si Leibniz nos dice que aunque sin los sentidos ni siquiera se nos hubiera ocurrido pensar en ellos, pero realmente lo importante es que dice que hay cosas que vamos, esto me permite, esta frase de Leibniz me permite una serie de consideraciones preliminares antes de intentar tocar algo relativo a la música. Consideraciones preliminares. El hombre es obviamente un producto de la evolución. Esto es obvio, somos un animal, que Aristóteles no hablaba en términos de evolución, porque en aquel momento no se sabía que había evolución. Para empezar, hasta Aristóteles, como decía el gran genetista Francisco Ayala, para saber si las especies evolucionan, Aristóteles decía que no evolucionaban, que eran eternas. Pero claro, para saber si evolucionan o no hay que saber lo que es una especie, y eso no lo hubiéramos sabido sin Aristóteles. O sea que esto ya es un... Entonces, bueno, ahora, que el hombre sea un producto de la evolución no quiere decir que desde que el hombre está en el mundo el hombre haya evolucionado. Es un producto de la evolución que no ha cambiado prácticamente nada. Hay cosas dentro de lo que es el hombre que que tienen procesos y procesos objetivables. La ciencia, obviamente, evoluciona en un sentido llamando por evolución que dentro de eso que no evoluciona, que es el hombre, pues la ciencia se ha establecido unos criterios que son allí donde legisla la objetividad. Y entonces, evidentemente, cuando Newton intentaba explicar la gravitación en base a principios que no la hacían explicable, porque no era, o sea, una cosa es describirla, la describía muy bien, pero resulta que no la podía explicar porque más partía de premisas falsas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una evolución y llega la teoría de relatividad y hoy sabemos que este objeto, si lo dejo de sostener, se cae. Pero además no solo sabemos si constatamos que se cae con una aceleración precisa, sino que sabemos hoy por qué cae. Hay un campo gravitatorio que hace que se caiga necesariamente, salvo que anulemos el campo gravitatorio. Entonces ahí hay evolución. Pero eso es una cosa que dentro del lenguaje, ahí el lenguaje no evoluciona. Vamos a ver, no hay ninguna lengua que se haya salido del lenguaje. Hay pluralidad de lenguas, pero no hay ninguna que haya dejado de responder a las invariancias del lenguaje. Lenguas van cambiando, pequeñas cosas, pero hay invariantes en toda lengua. Desde ayer salió por casualidad el tema de las lenguas. Y efectivamente yo tengo un amigo que está luchando porque en un país complicadísimo, donde no se aceptan turistas, ha creado un departamento, es un antiguo alumno que ha creado un departamento de filosofía y en ese departamento de filosofía está intentando que las lenguas bantús accedan a las determinaciones conceptuales a las cuales tiene derecho a acceder y casi obligación
todo ser hablante de que, por ejemplo, sin ir más lejos, el euskera hace 50 años no había absolutamente nada. Yo para aprender algo de euskera en París tuve que leer la Biblia, que era lo único que estaba traducido, prácticamente, vamos, así. Hoy, sin ir más lejos, Gosson tiene 10 textos publicados sobre música que a muchos de ellos no están en ninguna lengua actual. Es decir, y es una lengua no indoeuropea. Y ahí no hay. Bueno, ¿por qué digo eso? Bueno, porque hay cosas que efectivamente digo dentro del. Y bien, o sea, esa es una premisa. Decía hace un segundo que dentro de la historia, dentro del hombre, hay evolución. Hay evolución, hay ciertas cosas que evolucionan, la ciencia sobre todo, porque se ha establecido el criterio de objetividad que le permite tener algo a lo que confrontarse, algo objetivo, con una cosa muy importante. Cuando hay objetividad desaparece la subjetividad. Entonces, si yo digo que esto es una botella y alguien aquí viene diciendo que es un vaso, pues este se ha quedado fuera de la objetividad. Y por consiguiente se ha quedado fuera del consenso en el cual legisla el objeto. Y dijimos, este está un poco colocado, vivió demasiado, o lo que tú quieras, se ha quedado fuera del consenso. Hay consensos en esta vida, pero un consenso fundamental es el de la ciencia y el de la técnica, que remiten a la objetividad. Y ahí no hay nada que discutir. Cuando se discute es porque todavía no tienes la buena hipótesis, pero hoy ya desde luego no te quepa la menor duda que sabemos que hay un campo gravitatorio. Y eso no se discute. Y ahí la subjetividad desaparece. La subjetividad aparece cuando el que descubre algo importante resulta que le dan el Nobel. Entonces sí que tiene. Pero mientras se está haciendo ciencia, remite a la objetividad y se ponen de acuerdo los científicos y ahí quien legisla es el objeto. Bien. ¿Algo análogo con el arte? En absoluto. Esto que pasa en la ciencia no tiene nada que ver con lo que pasa en el arte. No hay un criterio de evolución. Obviamente que sí, hay metas, pero no hay ninguna meta que acerque al criterio de objetividad en ciencia. Hay quien lo cree, empezando quien lo cree con respecto a la música. Yo ayer, por casualidad, cuando se hablaba de Boulez, yo estaba muy sorprendido del contraste tremendo que había en París, yo me formé allí, ¿no? Entonces, el contraste que había entre, por un lado, decía, el contraste que había entre lo que se entendía por música e incluso los conciertos, y después cuando ibas a sitios interesantes, que no solo eran los conservatorios, no solo eran sitios como l'IRCAM, en el Collège de France, se hablaba de música en seminarios que no eran exactamente como el de Boulez. Otros seminarios en los cuales, en el seminario de René Thom, se hablaba de música, ya remitiéndose a los pitagóricos. Bueno, es decir, que había, y ahí notabas que había como una especie de contraste brutal entre una concepción general de la música trivial, por otra parte, de gente que técnicamente era muy buena, y que eran los únicos que te podían enseñar, maestros clásicos, por así decirlo, y después lo que te decía la gente que se interesaba por la música visiblemente desde un punto de vista conceptual, como era el caso de un Dufour, al que conocí, y por supuesto el caso de Boulez. Y ahí estos tenían otra cosa. Entonces, en una concepción naturalista de la música, se ve un progreso en la misma. Pero incluso es que esto es lo que... pero un progreso que además, bueno, aquí hay varios músicos, y ahí, entonces, pero lo que voy a... Pero no todo el mundo tiene que ser músico, entonces yo no lo soy. Por consiguiente, con modelos claramente extraídos de la biología. Cuando, por ejemplo, se concibe la música, por ejemplo, como música de acordes, y cuando se ve en el tiempo una progresiva integración de acordes simples a acordes más complejos que implican a los anteriores. Y entonces te dicen que la octava, habría una octava vacía, pero precedería a la quinta, pero la quinta sería condición de la tercera, la séptima, a la séptima entonces resulta que podría jugar un papel de séptima dominante y te dicen que así, si eres un poco listo, verás en qué tonalidad está escrito aquello y te van explicando esta cosa. Y todo esto
evoluciona. E incluso te diría que a mí, yo es que, y no solo que tú y yo hablamos a menudo de él, he leído en varios sitios que te dicen que esta evolución además tiene su historia en el tiempo y te dicen que, de eso os puedo remitir a varios textos en los cuales nos dicen que la humanidad primitiva, por así decirlo, se limitaba a la octava. Eso ya fue un progreso. Es decir, tú estábamos en unísono y después ya la octava, pero después en Grecia llega la Grecia antigua, la Edad Media, el Renacimiento, el siglo VII, Beethoven, y entonces ya llegamos, bueno, pues ya con Wagner y Debussy, ahí ya llegamos a la onceava, pero todo esto es un progreso y por etapas, por épocas, dicen Grecia antigua, Edad Media, Renacimiento del siglo XVII, Beethoven a Debussy, Ravel, Messiaen, y ahora ya, pues algunos de los señores que están aquí, que estos... ¿cómo los metes ahí? Pues según qué crítica hagas, pues como algunos de los señores que están aquí no piensan así, ni piensan que haya esta evolución, esta proyección, además es una directa proyección sobre el arte de una cuestión que es una cuestión visiblemente extraída de una concepción biologicista un poquitín primitiva. Pero bueno, bien, se trata de una proyección abusiva, obviamente, una proyección abusiva que el arte no respeta ni la música ni en nada. Si en el arte hay evolución, en todo caso, si que alguien quiere hablar de una metáfora evolucionista, no hay, yo la he usado, pero es que creo que es útil, no sé, que Javier, que es matemático, pero no creo que es útil, siempre pedagógicamente, como toda metáfora, que es la espiral de Arquímedes. La espiral de Arquímedes, tú coges, vas haciendo un palito, vas haciendo un camino, pero a la velocidad que tú vas avanzando, el palo va girando. A la misma velocidad. Y con lo cual, tú lo que estás creando... Esto explicaría, entre otras cosas, que aquí hace muchos años estuvo, creo que ha fallecido, Cimarron ha fallecido, Cimarron, el antropólogo musical, bueno, que estuvo en este seminario, que por cierto estuvo a punto de fallecer en Ronda porque se le ocurrió bajar al esto y para subir pues bien, este hombre, como sabemos todos, busca algunas de las estructuras fundamentales de la música en músicas que hubiéramos podido considerar primitivas, como la música de los pigmeos, y su discípulo español, ¿cómo se llama?, que estuvo también en este seminario, Polo, también hace cosas así. Y los artistas, aquí hablamos de arte, los artistas, pues, es decir, que yo hace poco, es que, vamos, nos encontramos, Isabel y yo, por una casualidad, nos encontramos al pintor, a Barceló, que también ha estado en este seminario. Y yo recuerdo que nunca lo publiqué. Yo fui a ver a Barceló a su casa hace muchos años, en Mallorca, estuve allí un día entero haciéndole una entrevista que nunca publiqué. Que era un trabajo enorme y nunca... y esta entrevista el hombre se me pasó todo el tiempo hablando del arte africano. Para explicar. Entonces, bueno, es obvio que este hombre se encuentra más cercano. Es decir, que ahí no le puedes proyectar. ¿Te interesa o no, Barcelona? Yo no soy crítico de arte, yo siempre digo que para crítico, Kant. Entonces, los otros no me interesan mucho. Entonces, no sé, pero digo porque Barcelona es un pintor muy admirado y muy contestado por sus propios colegas. Es decir, pero vamos, no, yo me entro en eso. Lo que sí que digo es que a Barcelona le interesa muchísimo el arte, dijéramos que algunos consideran primitivo, y que se encuentra más cerca él a sí mismo de esos artistas que él conoció, tal y cual, y ha vivido allí y tal, que de otros. Es decir, pues bien, otra distinción elemental. Se lo estaba diciendo a José María hace un momento. En este mundo, digo este mundo entendiendo el mundo humano. O sea, esto que nosotros, estas cosas que hacemos, estos animales tan raros que se pasan aquí horas hablando del silencio y vamos, una cosa completamente extravagante desde el punto de vista
del interés del mantenimiento de la especie. La contribución que nosotros hacemos al mantenimiento de la especie biológica es nula. En todo caso, hacemos una contribución al mantenimiento del espíritu. O sea, de una especie que tiene una cosa muy rara, que habla de cosas que ni son físicas ni pueden serlo. Hay muchas cosas que no son físicas y tienen un interés. ¿Qué es una cosa física? Bueno, no voy a meterme en esto rollo ahora de saber la mecánica cuántica, pero en cualquier caso una cosa física es una cosa que es susceptible de movimiento y de reposo. Y si no es susceptible de movimiento y reposo, no es físico. Así de claro. Los físicos no hablan de nada de estas cosas que hablamos nosotros aquí. No hablan del tiempo y el espacio considerados como tiempo y espacio vacíos, por supuesto que no hablan. Hablaba Newton y hablaba mal. Entonces ha sido sustituido. Es decir, el tiempo y el espacio es un asunto puramente mental. Eso de que hay un espacio en el cual estamos aquí ocupándolo, están estos libros y tal, eso decía la frase de Einstein, es literalmente un prejuicio que hay que eliminar. Pero cuidado, que sea un asunto mental no quiere decir que no sea interesante. Vamos a ver, que ya no hay ningún libro de física que empiece hablando del tiempo y del espacio. O sea, el tiempo y el espacio se habla evidentemente como una propiedad de la materia y el campo. Entonces, ahí son las relaciones entre la materia y el campo, pero en cambio el tiempo y el espacio como vacío, Chillida hablaba muchísimo del vacío, José María estaba hablando del vacío hace un momento, pero es que Kant también, se quiere equivocar o no, diciendo que el tiempo y el espacio, hombre, Kant era newtoniano, y obviamente pues en la época de Kant se creía que el tiempo y el espacio eran el marco en el cual están las cosas. Pero Kant decía que era la condición de posibilidad de la experiencia. Y eso no ha cambiado tanto. Vamos a ver, que el tiempo y el espacio no tengan objetividad física no quiere decir que no sean condición de posibilidad de la intuición humana. O sea, de nuestra relación con las cosas que sí tienen objetividad física. De hecho, el propio Einstein lo acepta. Hay textos de Einstein diciendo, además me emplea metáforas, para decir que nosotros, hay una cosa que se llama la métrica euclidiana. Vamos a ver, en física no hay ningún triángulo que midan los tres ángulos dos rectos. No puede ser. Si hay materia, no hay un triángulo que midan dos rectos. Eso no, es que eso no tiene. En cambio, en matemáticas sí. Matemática euclidiana. Que es la que hemos aprendido en la escuela y que solo se da en el vacío. La matemática que hemos aprendido en la escuela, la geometría que hemos aprendido en la escuela, solo se da en el vacío. Exclusivamente en el vacío. Si hay realidad física, los tres ángulos donde, por eso, esto es una cuestión que no viene a cuento, pero no hubiera podido haber la teoría de relatividad sin lo que se llaman las geometrías no euclidianas. Eso aceptado por Einstein. De hecho, cuando Einstein gana el premio Nobel, hace un homenaje a Riemann. Bueno, a veces lo dice, sin Riemann yo no hubiera podido. Y las geometrías no euclidianas es una cosa tremenda, porque están en contra de la intuición. Es que no eran inteligibles. Es más, los que la inventaron les llamaban en un momento dado geometrías imaginarias, porque ellos mismos, pues, hasta que llega Einstein, y Einstein le da a esas cosas tan poco intuitivas una realidad física. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que efectivamente nuestra intuición es euclidiana. Es decir, es el vacío del cual estaba hablando hace un momento José María, tenemos derecho a hablar porque es nuestra intuición. Otra cosa que el físico después diga, cuidado, que así nos explican los fenómenos, ni vas a poder, hay que hacer otra cosa. Bien, otra cosa que voy a intentar, un presupuesto me parece muy interesante y nos acerca un poco ya a la música. Supongamos que dos niños, Pedro y Antonio, eventualmente gemelos de verdad, o sea, vamos a poner que son lo más
análogo. Hay dos, de los cuales uno es sordo y el otro no lo es. Ahora hay métodos para saber si un niño es sordo, pero en la época de Sauveur no lo sabía. O sea, la mamá de Sauveur no sabía que Sauveur era sordo. Y fijaros que Sauveur, que nos va a acercar a la música y tanto, ¿no? Estos dos chavales van evolucionando debido al hecho de que los humanos nacemos prematuramente, nos hallaríamos condenados por la naturaleza si no fuéramos inmediatamente socializados. Nosotros somos el animal que debe ser socializado inmediatamente porque nos dejan solos. Es un animal muy mal hecho desde ese punto de vista. Hay una presión de lo social que contribuye a que muy rápidamente se desarrollen en nosotros aquellos aspectos congénitos que son facilitados por la interrelación, la cultura, se cree, empezando con mamá, papá, etc. Pues bien, los niños empiezan a hacer una especie de arrullo, y los que los crían, sean papá y mamá, pues tanto Pedro como Antonio, y uno es sordo y el otro no, hacen el mismo arrullo. Y ese arrullo van evolucionando. Y esto hacen esos quiebros en la garganta que en español se designan como gorjeo. Los americanos que han estudiado mucho esto, porque además los que se han ocupado del American Sign, el lenguaje de signos americano, le llaman Q a este gorjear. Pues bien, no hay ninguna diferencia significativa en la forma de gorjear que permita detectar al Pedro de Antonio que el uno resulta que es sordo y sus padres no tienen ni idea de que uno de ellos tiene un problema. Pedro es sordo, pero desde luego no mudo. Y por eso gorjea. Y responde a las carantoñas de sus cuidadores con los mismos gestos eufóricos acompañados de gorjeo que los que realiza el otro. Ayer no sé qué vimos a una niña en un bar que estaba en brazos de su abuelo. Y cuando le hablamos, pues se entusiasma y ahora la gente lleva un perrito, entonces no gorjea el perrito. En la calle donde yo vivo en Barcelona hay 5 perros por niño. Oficialmente. Oficialmente. O sea, no es... bien. Entonces, yo veo a la gente, yo tengo una heladería debajo que hay una persona que es muy conocida, yo no la conozco porque no tengo televisión, pero sé que es conocida en la televisión, que va con su novio, este caballero, y se comparten un helado con el... Vamos, no quiero seguir. Dejemos pasar el tiempo a estos dos niños. Aproximadamente a la edad de 6 meses, tanto Pedro como Antonio modifican su gorjeo de manera que los cuidadores empiezan a reconocer una suerte de pronunciación. En la generalidad de los casos, esta etapa se divide en 2. Al principio, emiten sonidos consonantes, no fácilmente distinguibles del gorjeo, pero a los 8 meses más o menos, esto ha sido estudiado por la emisión se aproxima ya a la articulación de vocales y consonantes. Y ahí siguen haciendo los dos. Tal etapa se designa en castellano, creo que los ingleses dicen babbling, creo que es balbuceo. Balbuceo. Se halla intrínsecamente ligada al aprendizaje lingüístico, obviamente. Pues bien, en lo esencial, el balbuceo es común a Pedro y a Antonio, de tal manera que los padres no se apercibirán aún de que uno es sordo y otro no. Ciertamente aparecerán pronto diferencias que les pondrán sobre la pista de que en uno de los casos algo pasa. Hay una etapa, un rasgo importantísimo en cualquier caso, que es el siguiente. Al escuchar con atención
se percibe que los sonidos que el niño pronuncia, esto es clave, no pertenecen todos al conjunto de fonemas que sirven de armazón a la lengua materna. Algunos sí. Por ejemplo, en castellano, pues tenemos unos fonemas, esto lengua materna es el castellano. Es como se dice, bueno, ahora ha dicho ma, y ahora ha dicho algo que resulta que esto en castellano no es un fonema de nada. Entonces, la mamá o papá y los que le rodean dicen, este niño lo que tiene es una capacidad de sonidos que la va adecuando, socializándola, adecuándola miméticamente, aplica su capacidad de sonidos a los fonemas que pronuncia mamá o papá. Pero hay algo que falla, porque resulta que llega un chino que no habla español y oye tanto a Antonio como a... Y resulta que el chino, resulta que este está pronunciando, haciendo sonidos que no son fonemas en la lengua española, pero sí son en chino. Esto que os cuento está estudiado por los... Es decir, la capacidad fonémica es innata. Lo que haces es adecuar esa capacidad a una lengua dada. Y si efectivamente tú lo que haces es esa enorme capacidad que tienes, innata, la adecuas a una lengua. Y como no cultivas los fonemas que corresponden a otra lengua, si solo has aprendido castellano, pues acabas, de ahí la dificultad de aprender lenguas cuando eres mayorcito. Y puedes tener una relación con una lengua incluso muy culta, pero bueno. Es decir, en conclusión, el niño tiene en general capacidad fisiológica de pronunciar sonidos. Cuando su madre le habla, el niño aprende a proyectar tal capacidad general a los sonidos elementales de tal lengua materna, es decir, a esos fonemas. Pero esos fonemas es cosa intrínseca. El niño sordo de nacimiento pronuncia también fonemas que forjan la lengua materna, pero otros que no forjan la lengua materna. Y claro, ¿qué ocurre? Aquí un niño no aprende de su madre unas u otras personas, bueno, su madre o de otras personas, el conjunto de fonemas operativos en la lengua materna, sino que tiene en su bagaje el conjunto de fonemas de cualquier lengua que sea susceptible de aprender. Y esto, claro, la riqueza fonemática de una lengua es muy importante. Eso forma parte de la dotación. Y consecuencia pedagógica de esto es que enseñar una lengua consiste en que de la manera menos violenta posible, justamente, con amor, efectivamente, se proceda a efectuar las inevitables tallas en la riqueza fonemática que, con vistas a seleccionar ¿qué? Pues aquello que aquí expuso un día, hace muchos años, Agustín García Calvo, que tal material se adapte mayormente al peculiar estrés, ritmo e intensidad o amplitud tonal de la lengua materna. Esto dijo aquí hace muchos años una conferencia Agustín García Calvo, que además acabó cantando en griego. Acabó cantando en griego, Safo, como él dijo, intentando poner de manifiesto, y además os puedo asegurar que fue un momento de entusiasmo. Entonces hacíamos estudiantes porque pertenecíamos a la universidad entonces había unos estudiantes que se inscribían y se levantaron, él cantó en griego, y con lo cual estaba haciendo una especie de prueba de la tesis de Chomsky de que todo el mundo sabe más de otra lengua de lo que cree. De lo que cree. Pero bueno, entonces, bueno, claro, pues estos aspectos, el estrés, el ritmo, intensidad, amplitud tonal, difieren de las lenguas. Y entonces algunos psicolingüistas han sugerido que tales aspectos designados como suprasementales, por su oposición a los fonemas, que serían los aspectos sementales, serían lo que realmente el niño aprende en el periodo del balbuceo. De tal manera que una serie de determinaciones de evidente conexión con lo musical
se hallarían en la base del aprendizaje de una lengua. Pues se puede decir que una lengua, evidentemente, hay variantes dentro de la invariancia. O sea, la tesis de Chomsky, en el sentido, las lenguas tienen una gramática común, la gramática profunda, pero hay variancias, obviamente. Bien, y aquí la pregunta, ¿qué ocurre en todo esto con el niño sordo de nacimiento? El caso de Sober. Ayer cuando tú hablabas de Sober, es que esta casualidad que los dos se hayan educado en el colegio de la Flèche. Colegio de jesuitas, no por... Los jesuitas han contribuido, o sea, Descartes y Sober. Claro, Sober, bueno, ayer lo dijo Javier, Sober es en la historia de la física el hombre al cual se identifican los armónicos. Pero Sober no habla de los armónicos como músico, habla de los armónicos como físico. Y como físico, tú puedes hablar de los armónicos sin tener ni idea y que te importa un rábano. Que si tú cuerdas, además es muy importante los armónicos porque los números naturales tienen un gran peso. Uno partido por 2, uno partido por 3, uno por 4, los números naturales, que es lo que después se ha revelado en la física cuántica. Pero tú puedes hablar de los armónicos. Si te dicen, al físico le importa, es que si coges un tercio resulta que eso es un sol. Y él te dice que es eso de un sol. O sea, lo que él te describe es un fenómeno físico, un fenómeno ondulatorio, que tiene sus leyes, que en un libro de elemental de física las aprendes, y puedes pasar de la música absolutamente, vamos, es de hecho... No todos los científicos han tenido, ni los filósofos, ha habido, Freud tenía un desprecio muy considerable por la música, no le interesaba nada, muy curioso. O sea, hay filósofos como Nietzsche y como Hegel le interesaba la música, pero ha habido pensadores y científicos, René Thom, por decirte a alguien que fue muy cerca de algunos de los que estamos aquí, medalla Fields de matemáticas y que leía a Aristóteles en griego, la música le importaba un rábano. Él además decía siempre que él no estaba capacitado para la música y que no le iba a dar. Bien, ¿y por qué enfatizo esto de que a un físico puede importarle un rabo la música? Porque al físico lo que le interesa es lo que tiene cantidad de movimiento. Yo siempre utilizo la misma metáfora, lo que es susceptible de tener cantidad de movimiento. Yo siempre utilizo la misma metáfora. Tú puedes usar este objeto como un arma, lo puedes lanzar. Lo que no puedes usar como un arma es la superficie de ese objeto, porque no es física. Este objeto, sí. La superficie, no puedes lanzar como un arma las ideas. Las entidades geométricas euclidianas son entidades mentales. Y al geómetra le interesa muchísimo. Pero el físico, además de hecho, a un momento dado tiene que prescindir de la geometría euclidiana porque no le sirve. Lo cual no quiere decir que la geometría euclidiana no siga siendo la maravilla que es. Y que desde luego no hay ningún niño al que no le interese. Esto es otra tesis. Que estamos frustrados, la mayoría de los ciudadanos, por esa calamidad que ha consistido en que la matemática no sea un universal del espíritu, pero no le quepa la menor duda que todo niño eso lo siente consciente o inconscientemente. La tesis platónica era que todo el mundo era matemático porque la matemática formaba parte de la estructura del espíritu humano, no de la... Bueno, la geometría euclidiana, por mucho que hoy ya no sea la geometría que rige en física, es la geometría que desde luego nosotros tenemos muy cerca. Es quizás la condición de posibilidad de la intuición de los seres humanos. Porque los animales pasan de la geometría euclidiana. Es que pasan de ella, es que no están, es que están adaptados a la naturaleza. Los animales están plenamente adaptados a una naturaleza que no es euclidiana. Y la capacidad de adaptación de un animal a la naturaleza es infinitamente superior a la nuestra. Los animales somos nosotros los que... Mira lo que estamos haciendo cuando cogemos a un animal y lo acunamos como si fuera un bebé.
pues este animal está siendo desnaturalizado y acabará como una cabra en esto, porque está siendo... Ya hay gente que ponen guardia a mis vecinos, que tengan mucho cuidado porque el animal entonces empieza a comportarse efectivamente como un niño, toma caprichos, auténtico, es decir, está siendo desnaturalizado. Y hay una cosa muy importante, aquello que consistió, ya no está de moda felizmente, ya no se hace, pero hace 60 años intentaban esta cosa absurda que gastándose millones de dólares, que un chimpancé pasara por esto que hace el niño, sordo o no sordo, balbucear y aprender al balbuceo a ver si conseguirían que hiciera algo del lenguaje humano y como decía Lévi-Strauss, si después de gastarse 5 millones de dólares si un equipo de tal no llega a pronunciar absolutamente nada, esto sería un timo al contribuyente. O sea, esto es el asunto. Bien, vengo diciendo que la geometría euclidiana es un universal antropológico, aunque los físicos hayan tenido que sustituirla por otras geometrías. No siempre, porque a pequeña escala funciona, obviamente, pero vamos, en principio el mundo no es euclidiano. Pero sí que es algo que, digo, lo puedo asegurar, todo niño el cual ha sido excluido de la geometría euclidiana, esa es una tesis platónica, pero que está mutilado y siente esa mutilación. O sea, eso de que yo no soy bueno para las matemáticas, todo esto, así es, no es bueno, o sea, te han quitado, te han mutilado. ¿No? Bueno, una de las tesis que intento aquí defender es que algo análogo pasa con la música. La música no es física. ¿Que se apoye en la física? Sí. Que tenga el sonido, una de las maneras y modalidades y manifestaciones sea apoyarse en el sonido, sí. ¿No? Es decir, también la música es un universal antropológico y al igual que la geometría euclidiana, exclusivamente antropológico. Esto es clave. Un universal antropológico y exclusivamente antropológico. Se ha ido ya, que pues está en la República Dominicana, pero con nuestra compañera Bárbara, que estaba aquí antes de ayer, hoy está haciendo un máster en la República Dominicana, pero vamos, es un objeto. Ella, vamos, sin dogmatismos, es muy biologicista, por así decirlo, y efectivamente ella cree más o menos, sin dogmatismo, porque es una persona razonable, y efectivamente, que efectivamente los pájaros tienen algo así como un canto. Yo el otro día, por eso lamento que no esté aquí, porque efectivamente incluso alguien tan dogmático en la defensa de la homología entre los animales y los humanos como es Frans de Waals, reconoce que el llamado canto de los pájaros es simplemente una herencia cultural de los pájaros, que sirve sobre todo para comunicarse y que es muy buena como adaptación. Es una herencia cultural. Es decir, para un código de señales que les va divinamente. Pero eso y la música, como vamos. Es decir, y por mucho que Messiaen hiciera metáforas más o menos poéticas, Messiaen no creía en ningún momento que el pájaro cantaba. Vamos, Messiaen era una persona razonable y sabía lo que era cantar y lo que es que haya una cosa, pero ¿por qué eso tiene su peso? Porque efectivamente, si tú llegas a pensar que la música es una cosa que evoluciona en conformidad a las leyes de la física, un poco como los armónicos, pues puedes pensar perfectamente que la música es algo que está ahí por el universo. Donde hay armónicos hay música. Y si no estamos aquí nosotros, pues si hay armónicos habría música. ¿La palmamos todos aquí ahora? Y seguiría habiendo música.
ni Platón obviamente, te diría que esto es un... Pero hay algún que sí lo dice. Por ejemplo, por eso digo que este problema va... Una gran concepción que está teniendo un peso enorme en nuestra civilización. El ministro de Cultura de nuestro país está convencido de esto que estoy diciendo yo ahora, que si desapareciéramos los humanos, habría música. Por eso hay que salvar la naturaleza. Hay que salvar la naturaleza con independencia de que haya los humanos. Hay que salvar el planeta. Y el planeta se salva solo. Y además, como desapareciéramos los humanos desde el punto de vista de la naturaleza, pues no pasa absolutamente nada. Porque además hay una catástrofe. Esa catástrofe, y ha habido catástrofes. Es decir, nosotros lo único que podemos hacer es contribuir a que haya una naturaleza humanizable. Y eso sí que es la ecología bien entendida. Y entonces que haga posible que usemos, entre otras cosas, los armónicos para hacer música. Y hacemos lo que a pequeñas distancias midamos a pequeñas distancias para hacer geometría euclidiana, porque a pequeñas distancias es euclidiana y así es como se aprende la geometría. Porque la otra geometría es muy poco intuitiva. Pero los animales no están en la geometría euclidiana. Los animales están adaptados a un mundo donde Euclides no manda. Bien, como ven, yo tenía aquí muchos papeles, pero yo voy acabando. ¿Qué problema tenemos en todos los que no somos músicos y que nos acercamos a este asunto? Pues claro, nos encontramos con que ayer le preguntaba a Tomás en un bar, claro, aquí tenemos la ventaja de que aunque estemos en los bares seguimos hablando, y entonces en vez de estar trabajando en el hotel le pregunto a este y así si meto la pata pues entonces le preguntaba si en una obra tan conocida porque es popular, no todo Ravel es popular, ¿no? Que además como tú decías ayer, Ravel es un músico bastante inclasificable, muy difícil de catalogar, es una de sus virtudes. Este año se celebra el centenario de Ravel, ¿no? Entonces, bueno, claro, pero una obra tan popular como La Pavana para una niña difunta, que además, la infancia difunta, pues es que es una obra popular. Es decir, bueno, pues yo mirando así, por eso te preguntaba allí, es que me encontré con una serie. Bueno, a mí me dicen, yo que no soy músico, pero algo puedes aprender. Si tú ves que allí que hay una séptima de dominante, pues entonces tú puedes sospechar cuál es la tónica. Bueno, yo digo, ¿esto funciona o no funciona? En la Pavana esta me encontré con que había 4 séptimas, novena. La séptima dominante, ampliada a la novena y seguida. Así te digo, entonces, ¿cuál manda aquí? Es decir, ese criterio no me servía. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que efectivamente a este le están importando, bueno, digamos ya en Debussy, porque ya Debussy ya es simplemente en peleas. Hay momentos que los que no somos músicos, como te digan, intenta aprender a leer alguna partitura ahí y tal y cual, te coges en peleas y te vuelves majar allí, porque como intentes aplicar lo que te han dicho porque te encuentras con algo que parece relativamente evidente. A Debussy le importaba un pepino el aspecto tonal de aquellos acordes que él hacía, y que sí podías, cargándolo con mucho artificio, podías llevarlo a la tonalidad, pero que él visiblemente lo que le importaba era la sonoridad en sí misma. En el caso, y no digo ya de Debussy, sino de Ravel. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, esto es una trivialidad en que se decía que la tonalidad, yo no me atrevo a hablar, porque es que ya de Messiaen para aquí, pues ya uno no sé, es un lío, ¿no? Es decir, pero bueno, hasta Debussy, pues puedes más o menos intentar ver cómo entiendes aquello con tu corto y torpe manera de ser capaz de leer una pequeña partitura. Allí, entonces, eso se dice que es la liberación, de alguna manera, el sonido, la sonoridad se está liberando de la tonalidad. O por lo menos la tonalidad está perdiendo peso. Pero bueno, es que entonces puedes dar otro salto.
Y la música no se puede liberar de la sonoridad. Entonces, y ahí está el problema que planteaba, pues entre otros aquí, que ha salido estos días y que plantearás tú, supongo, dentro de un rato. Hay ejemplos, siempre se cita a Cage. Y lo de Cage es muy curioso porque, como tú decías el otro día, tú decías que Ligeti era irónico con al respecto, o jugaba con una cierta... Exactamente, una imagen igual a Cage. Pero Cage no. Ese no está haciendo, no quiere paté le bourgeois, no está haciendo una provocación. ¿No? No sé, si yo hiciera eso, pues quería paté, ¿no? Pero él no. Tiene toda una teoría. Y además, yo recuerdo una conferencia de Cage en París, que claro, todo el mundo preguntaba lo mismo y tal, pero es que este hombre te hablaba, cuidado, no solo hablaba de música, te digo la teoría y te citaba a Platón, a Leibniz, era la época que tenía debates con Boulez, ¿no? Entonces, bueno... Era un experto en micología. Pues, bueno, entonces simplemente mi hipótesis... Cuando se pidió por no todo eso, se quedó sin dinero, se fue a la televisión italiana y ganó un concurso como experto en micología. No pudieron pillarla en ningún recurso. Sí, no, vamos. Eran gente, vamos a ver, esta gente hablaba de... Vamos, el IRCAM se llama, es un instituto de acústica, donde trabajan ingenieros. Es decir, que no, esta gente se ocupa de todo, es decir, que no andan... Bueno, entonces... yo estoy simplemente diciendo, ahora cito a uno de los que son al revés. Dice, si la quinta justa deja de ser expresada o sobreentendida, solo queda en escena una escala rigurosamente simétrica. Pero, dicen, en la cual toda jerarquía es imposible, puesto que todos los intervalos son idénticos entre sí, cualesquiera que sean las combinaciones armónicas según las cuales quepa mezclar los sonidos. Tales combinaciones serán consonantes, puesto que todos los sonidos son incluidos en la misma consonancia de base. Se habrá creado así, en el marco de la consonancia, una atonalidad intolerable. Bueno, claro, pero es que según qué concepción tengas de la música, efectivamente la tonalidad es intolerable. Según qué concepción tengas. Evidentemente aquí, si hacemos un seminario que hay músicos y no músicos, es porque los músicos que han a este seminario tienen otra concepción de la música más amplia, y a los que no somos músicos dicen, no te vayas tú, que esto está más sofisticado de lo que dice este. Pero que esto estoy citando un manual, ¿no? De gente que no es ningún, que técnicamente... Bien, entonces tenían varios desarrollos, pero como no quiero, voy a sintetizar lo que he querido decir, porque había hecho un pequeño prólogo, y simplemente en síntesis, lo que he querido, y después para que no se piense que desprecio el mundo de la tonalidad, os citaré un pequeño poema. Pero la tesis que quiero enseñar a hablar es esencialmente ayudar a que se actualicen las disposiciones innatas de adquisición del lenguaje. De entrada, la capacidad de articular fonemas, no hacer que haya mímesis. Niño que aprende a hablar no es mímesis. Pero este soporte fónico no es indispensable. Y puede llegar a ser sustituido así en el caso del niño que es sordo de nacimiento, accede al lenguaje de signos. En el lenguaje de signos hay poesía. Por ende, recordad aquella, creo que fue Mallarmé, sí, que a Debussy, que no me acuerdo cuál de ellos fue, como que le dice, he puesto música a su poema, dice, pues yo creí que ya la tenía. Como diciendo, no me guste con rollo. Si hay poesía, hay música.
Entonces, en el lenguaje de signos hay poesía, entonces hay música. O no hay poesía. Bien, surge entonces la pregunta, ¿cabe que un ser, la pregunta antropológica, ¿cabe que un ser rigurosamente lingüístico, pero sin capacidad acústica, nada tenga que ver con lo musical? Entonces, en ese caso, la música dejaría de ser un universal antropológico, obviamente, porque habría un señor, por ejemplo, Sauveur. Sauveur iba a estar fuera de la música. ¿Le interesara o no le interesara la música? Que eso es lo de menos. Iba a estar fuera de la música Sauveur, que entre otras cosas descubre los armónicos. Pequeño acotación. Los armónicos tienen unos puntos de intersección tanto con la generalización, la generatividad de la música por la escala de quintas, como con la cuerda y un medio, un tercio, tal. Pero son unos puntos de intersección muy, muy pequeños y en un espacio de 4 octavas. Después ahí se acabó la intersección. Y además armónicos hay hasta el infinito. Mientras haya números naturales, hay armónicos. Obviamente nosotros no nos enteramos de nada. Ahí hay también una confusión. Bien, en este caso, esa pregunta yo ya la formulé en Cuenca, en una cosa que hubo en Cuenca, un seminario parecido a este, en el marco de la Semana Religiosa, de la música religiosa de Cuenca, y yo formulé allí, hay música, entonces, según qué concepto tenga de la música, habría música para los turnos vulgares de Mozart, esta tontería que dicen que Mozart habría... y resulta que habría un humano como Sauveur, que no sé... O sea, los turnos vulgares ¿cómo se llama? El estornino, ¿no? Se llama el pájaro ese. Este sí sería musical y Sauveur no. ¿Cabe pues que la música no sea un rasgo universal del espíritu humano? Obviamente, todo depende de lo que se entiende por música. Y por eso este seminario, que desde el punto de vista práctico no vale un pimiento, porque aquí nadie saca nada de nada, pero filosóficamente sí. La pregunta filosófica dice, ¿pero qué hacéis ahí en Ronda tantos años? Pues entre otras cosas intentando encontrar un concepto propio de música que permita, entre otras cosas, seguir afirmando que la música es una cosa muy seria. Porque si no, la música puede ser una especie de cosa contingente, que a unos afecta y a otros no. Y si es así, no tendría mucho interés filosófico, o por lo menos no tenía el enorme interés filosófico que ha tenido siempre. Porque yo decía que había alguno como Freud que... Pero vamos, Descartes, su compendio música, Leibniz, Nietzsche, bueno, enumerar todos. Es decir, la música es... Por eso encuentro música, filosofía, es que no es un encuentro, es en todo caso un reencuentro. Un reencuentro. Esto se llama encuentro, ¿sabéis por qué? Simplemente porque era menos categoría que un seminario. Así, ¿eh? Cuando esto era de la universidad tenía seminarios y encuentros, y había menos pasta para los encuentros que para los seminarios. Y cuando nos propusieron un encuentro, entonces digo, vale, fantástico, encuentro, música, filosofía. Y bien, pues de ahí la apuesta por un concepto de música que pudiera efectivamente, apuesta en el sentido de que vale la pena seguir hablando de ello, porque aquí conclusiones no se han hecho muchas. Y como no quería que se pensara que estaba yo contra la armonía, he cambiado una palabra en un maravilloso poema de Lautréamont, traducción propia, que dice, he cambiado una palabra. Oh armonías severas, ojalá pudierais con vuestro perpetuo trato consolar el resto de mis días de la maldad del hombre y de la injusticia del gran todo. Pues gracias por la atención.
tenemos poco tiempo porque hay que cambiar la... Hay que cambiar la... No, bueno. Tenemos que cambiar toda la estructura. Simplemente felicitarte por la conferencia, como siempre, porque sugieres infinita cantidad de cosas, mucho más de las que dices. Y bueno, eso es lo bueno que tiene el seminario, que sugerimos cosas. Y quizá una de las cosas que quedan subyacentes a todo lo que has hablado es que siempre que estamos hablando de arte, en este caso de música, pero siempre de cualquier otro tipo de arte, hablamos más del soporte que del arte mismo. De hecho, incluso cuando hablaba José María del vacío de todo esto, los soportes occidentales o soportes orientales condicionan mucho en qué manera se manifiesta el arte. Pero el arte quizás es otra cosa. Bueno, precisamente lo que tú estabas diciendo antes del seminario que se ha hecho en Cuenca, ahora se está haciendo otro porque es el centenario de Gustavo Torner, que lo va a celebrar el próximo día 13, pero en vida. Va a cumplir 100 años vivo y trabajando. Y bueno, pues hay una serie de conferencias que yo voy a terminar la última el próximo día 10. Y en vez de dedicarme a estudiar sus cuadros, que ya hay gente que lo estudia mucho mejor que yo, me dedico a estudiar lo que él dice sobre el arte. Y él dice una cosa que llama mucho la atención porque, bueno, no es el primero que lo dice, evidentemente, pero no es frecuente en los artistas. Que él dice que el arte, para empezar, no existe. Que no podemos decir esto es arte. Que lo que existe es algo que se desprende de lo que llamamos obra de arte. Pero no todo lo que llamamos obra de arte tiene arte. Entonces hay que estudiar de dónde sale el arte en sí. Y esto tiene una intríngulis tremenda, ¿eh? Oye, si aquí dedicábamos un seminario a ver en qué consiste de verdad el arte de la música, con su soporte, pues tendríamos para varios seminarios, ¿no? Y bueno, yo estoy estudiando este tema según como él lo dice y cómo él lo presenta. He llegado a la conclusión de que tiene razón, pero que no es nada fácil acercarse a esa distinción entre el arte y su soporte, porque el soporte lleva al arte, pero el arte no es el soporte. Bueno, esto que dices, esto que acabas de señalar, tiene su importancia sociológica en estos momentos, porque además con todo cinismo, sobre todo en la plástica, ya hay ciertas galerías en Barcelona en la cual prácticamente ya lo único que se entiende por la obra de arte, esto es una obra de arte, y hay hasta gente que te dice, y vale tanto. Y la obra de arte... la obra de arte que no el arte, y por eso la obra de arte se ha convertido en estos momentos en un fetiche, la obra de arte, y además perfectamente catalogable por su valor dentro del mercado. Y además hay quien te lo dice así, la obra de arte es aquello que en el mercado del arte se le asigna un valor. Y algunos, esto que tú acabas de emplear, te lo dicen así, y lo que es el arte, esto importa, nos puede importar aquí, en este seminario, donde no tenemos la menor influencia ninguna en el mercado del arte, ni de la música siquiera. Es decir, a mí, pero es una distinción muy importante esta, el arte y la obra de arte, que hoy se confunden, absolutamente. Y muchas de las provocaciones que ha habido van por ahí. ¿Alguna otra cosa antes de que hagamos esto? María José. Gracias. Oye, si no te importa, me voy a acercar por una... Desde ayer tengo una cosa curiosa, que es que al micrófono oigo mal. No sé si ha sido bien o... Ayuda. Bueno, yo, por supuesto, rápidamente felicitaros porque me parece, ya sabéis que soy seguidora de vosotros desde esa conferencia que tú citabas de García Calvo, que tuve la suerte de escuchar y muchísimas cosas que aunque sean inútiles, como dijo Bárbara ayer, sirven para para la evolución, la evolución humana, y que demuestra pues también todo lo que es esencial y espiritual, ¿no? También. Bueno, yo lo que quería decir, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que has dicho, y corroborar una cosa que, por ejemplo, en la poesía, en la música de la palabra, a mí me cuesta muchísimo trabajo en nuestro programa, por ejemplo, que los de la radio no nos pongan música, y cuando voy a los recitales cuesta mucho trabajo. Y yo siempre digo que es como si dos músicos dos músicos intentaran tocar simultáneamente dos melodías distintas. O sea, la música se debe poner antes o después de la poesía, pero evidentemente un buen poema, la música de la palabra es esencial.
Muchísimas gracias a todos. Sí, tienes toda la razón, sobre todo cuando se hace pues para ambientar un programa de radio o lo que sea. Hombre, cuando Schubert coge Margarita en la rueda, coge el poema y hace la canción que hace otra cosa. No le sobra ni el texto ni la música, pero es otra cosa que el texto por otro lado y la música por el suyo, ¿no? Sí, bueno, voy a los armónicos de Sauveur. Entonces, es claro, lo has explicado muy bien, que hay, has dicho incluso que hay infinitos armónicos, o sea que infinitos armónicos, como armónicos, y que solo los humanos solo captamos unos cuantos, ¿no? Bueno, y otros animales captan otros, porque captan armónicos también, y eso no es música, pero lo que ellos captan, pero captan armónicos. Y entonces surge una ciencia más general, que es la acústica, bien, de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego vienen los matemáticos. Los matemáticos, o sea, estos no cejan tampoco. La música ha quedado subsumida en una ciencia física y los matemáticos dicen, aquí estamos nosotros, y la acústica la subsumimos en la teoría de funciones. Y resulta que todo es funciones de Fourier. Y eso sucedió. O sea, después, gracias a que Sauveur descubre los armónicos y se teoriza la acústica, entonces los matemáticos dicen, ahí va, pues aquí estamos nosotros. Y es un momento extraordinario. Una vez que se ha surgido ya la noción de función de Fourier y que todo armónico es una suma de funciones de Fourier de senos y cosenos, porque eso es así, entonces, claro, surge nuevas posibilidades para la música. Y entonces, en un momento dado, las funciones de Fourier, pues efectivamente se pueden aplicar y la música suena en la radio, pero solo porque ha habido funciones de Fourier. O sea, y pasa, digamos, perdona, o sea, digamos, en lugar de que la música se interpreta mediante determinados instrumentos con determinados armónicos canónicos, ¿no? De repente surge la música radiofónica y entonces la música pasa a la sala de conciertos, pasa a ampliarse enormemente, ¿no? Y la historia sigue. No quiero decir con ello que hay una relación entre ciencia y arte continuo. O sea, la música interesa a los físicos en un momento dado, interesa a los matemáticos, pero los músicos inmediatamente se fijan en lo que hacen los físicos y lo que hacen los matemáticos e incorporan y surgen nuevos instrumentos y nuevas formas de música, ¿no? Quiero decir que, digamos, esta interrelación entre música, física y matemáticas, yo creo que tiene mucho interés, digamos, desde un punto de vista, no estoy hablando de que haya progreso, o sea, en absoluto, ¿no? Pero sí, digamos, nuevas formas de música que si no hubiera habido las teorizaciones de los físicos, de los matemáticos, no se hubieran podido lograr. Mire, voy a responder incluso una cosa a favor de la matemática. Justamente, bueno, hay que recordar una cosa que vamos a ver. Schrödinger, que es el autor de las ecuaciones de Schrödinger, justamente insiste en que lo que permitió la matematización de la naturaleza fue la música. Porque él dice, una vez que se descubrió que en una cosa visiblemente física como eran pues una cuerda vibrando, que hay unas connotaciones matemáticas. Dice así, casi literal la frase de Schrödinger, si daba cuenta de la música, dice, puede dar cuenta de todo. O sea, es decir, todo lo que sea físico, pero es decir, lo admira, el mismo Schrödinger decía, una cosa es constatar que esta cosa es prodigiosa, que la matemática da cuenta de la física, otra cosa es saber por qué. O sea, esto sigue siendo un misterio. ¿Por qué la matemática da cuenta de la física? Eso es una cosa que sigue siendo un misterio. Pero en cambio, para la matemática no olvidemos que una cosa, es decir, para Platón, al final, lo que Platón pone en el fondo del universo y en el fondo en esto, no son las ideas, pero el platonismo tardío matematiza las ideas. Entonces, y la escuela de Platón se convierte en el instituto de investigación matemática más importante de la antigüedad, y los discípulos de Platón. Es decir, que estoy diciendo que efectivamente la matemática, cosa espiritual donde la haya, rige en la física.
Por consiguiente, de momento aquí manda el espíritu. Mientras mande la matemática, manda el espíritu. Y manda la matemática en física. Es decir, hoy eso está más claro que el agua. La física cuántica, que es una cosa que algunos de los que estamos aquí nos ocupa, y porque organizamos congresos en torno a esas cosas, vamos, con varios de los que estamos aquí. La física cuántica, que como sabéis, o sea por oída, ha revolucionado el concepto de naturaleza de una manera que no depende de una cosa que se llama los espacios de Hilbert. Y si tú no sabes espacios de Hilbert, no te enteras ni de qué va el asunto. Es decir, depende de una estructura matemática que yo, eso lo sabe bien Javier, mi historia personal, yo me dediqué en París a estudiar un poco de matemáticas cuando ya había hecho mi tesis sobre Aristóteles, y los espacios de Hilbert me parecía una cosa maravillosa, pero puramente abstracta. O sea, yo no sabía ni que aquello tenía, hasta que un día digo, pues oye, si esto tiene aplicación en física, porque eran espacios de infinitas dimensiones, el asunto, y resulta que eso tiene aplicación en física. Pues bien, esto es así, que si tiene aplicación en física, y si la física depende de, porque no es la matemática la que depende de la física, es al revés. La matemática, de momento, la física es una buena fuente de conocimiento para los matemáticos. Claro que es una buena fuente de confrontación. Una fuente de conversación. Oye, yo creo que casi lo vamos a...